Desde que empezamos la plantación en junio, hemos estado predicando una serie que hemos titulado Encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Y en las últimas 3 semanas, ya que la serie está terminando, hoy la concluye el pastor Rafael, que está predicando allá. Hemos predicado de los encuentros con el Cristo resucitado. Y a nosotros nos pareció prudente ver uno de esos encuentros que vimos allí, y es el caso de Tomás. Dice la Escritura que Tomás, en el texto que Lester leyó, uno de los 12, llamado el Dídimo, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El Dídimo significa el gemelo. ¿Y ustedes saben quién era el gemelo de Tomás? No se sabe en la Escritura. Pero sí hay algo seguro con lo cual nosotros nos identificamos. Tú y yo creo que somos los gemelos de Tomás en ese sentido. Porque muchas veces experimentamos las mismas dudas que él experimentó. Y aquí vemos esta porción que hemos titulado De la duda a la fe. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo para que nuevamente leamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, de los versículos 24 al 31, esta porción. Juan capítulo 20, versículos 24 al 31. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Todos nosotros sabemos lo que es la fe. ¿Cómo describe Hebreos 11 la fe? La certeza de la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces nosotros somos como Tomás, que decimos: yo necesito ver para creer. Y qué bueno es que veamos este ejemplo, porque se acerca un nuevo año y es bueno que nosotros vayamos de nuestras dudas a la fe. Porque en nuestras vidas ocurren tantas cosas diferentes, tantas cosas que nos turban, tantas cosas que nos llenan de temores y de miedo, como dice Lester, que es bueno nosotros reposar, descansar, creyendo continuamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo primero que yo quiero que veamos es Tomás. Su persona, dice aquí que era uno de los 12, era uno de los apóstoles, era un discípulo, era un creyente, quien manifestó sus dudas cuando los demás discípulos le dijeron que el Señor se había aparecido. Y ese nombre, como dije, llamado el Dídimo, significa gemelo, porque tenía un hermano o una hermana gemelo. No sabemos, pero sí es real que nosotros muchas veces nos sentimos como su gemelo. Porque muchas veces nos hemos negado a creer y hemos insistido en que el Señor nos dé una prueba. Dice el pastor John MacArthur, hablando de Tomás, que era una persona pesimista. Era una persona melancólica,
con la tendencia extraña de encontrar el puntico negro en la hoja blanca. Era el tipo de persona que tú le enseñabas un vaso con agua y lo veía medio vacío. La persona que siempre veía el lado negativo de las situaciones, el lado oscuro de las cosas. Pero le voy a decir algo. Es triste que Tomás sea recordado de esa manera, bajo esa luz negativa, porque Tomás era un hombre creyente, un hombre que amaba profundamente al Señor Jesucristo y un hombre de valor. ¿Suena bonita esa afirmación? Vamos a verla en la Escritura. Fíjense que si ustedes van conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 11, se nos dice que cuando Lázaro estaba enfermo, al Señor le avisan 2 días después de la enfermedad de Lázaro. Él les dice a los discípulos, vamos a Judea, versículos 7 y 8. Los discípulos le dicen, Rabí, maestro, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Preocupado porque los discípulos y Tomás también sabían las consecuencias de ir allí, el peligro de muerte en el cual se exponían, el Señor dijo, vamos para allá. Entonces, dice en el versículo 16 que Tomás dijo a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Él pensaba que iban a matar al Señor y él estaba decidido a ofrecer su vida también por el Señor. ¿Por qué? Porque eso lo hace un hombre valiente, un hombre que tiene convicciones, una persona que ama tanto o amaba tanto al Señor que prefería morir con Él que estar separado con Él. Lo que Él está diciendo aquí es, si lo matan, también van a tener que matarme a mí. Y es como dice un autor, se necesita un hombre de verdad para decir eso. Porque allí hay amor, allí hay lealtad, allí hay sacrificio y allí hay compromiso. Pero también lo vemos en Juan 14, cuando estaba en el aposento alto, el Señor anuncia su partida inminente. Le dice a los discípulos a partir del versículo 1, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también ustedes estén. Tomás oye eso y dice en el versículo 5, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Él no entendió lo que el Señor le dijo. Pero hay personas que no entienden y ustedes saben lo que hacen. Se quedan callados y asienten. Pero él le preguntó qué era lo que estaba pasando. Él quería saber, él quería tener información de la situación. Ese era Tomás. Un hombre con valor, un hombre leal, un hombre comprometido, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida, pero tenía ese problema, era un hombre pesimista, como quizás somos tú y yo, que vemos el lado oscuro de las cosas. Pero él es completamente honesto en relación a sus dudas y temores. Y aquí vemos un escenario que está preparado para la mayor crisis de la vida de Tomás. Dice la palabra en el versículo 24, Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino el Señor. La semana anterior a esta que se nos relata aquí, el Señor había aparecido a los discípulos en el texto que leyó Lester y Tomás se perdió la aparición del Señor. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué Tomás no estaba allí con los demás discípulos? Las Escrituras tampoco nos dicen por qué razón él no estaba allí. Pero puede haber muchas razones. Yo quiero dar 2 razones. Hay personas que ante el dolor, la tristeza, la tragedia, muchos buscan la compañía de otros para ser consolados, para estar en un grupo de amigos, un grupo de hermanos, un grupo compañero. Pero hay otros que prefieren estar a solas con sus pensamientos y parece que ese fue el caso de Tomás.
Quizás él, ante lo que el Señor había dicho, sabía lo que iba a suceder en Jerusalén y estaba profundamente triste porque esa persona a quien él amaba profundamente, al igual que los demás discípulos, se había ido. Y sus esperanzas en ese sentido se habían esfumado. Y quizás él quería estar solo con sus pensamientos, meditando en lo que había pasado. O quizás estaba sumamente deprimido, sumamente triste. Pero aquí tenemos una enseñanza y es lo mucho que los cristianos pueden perderse por no asistir con regularidad donde los hermanos se congregan. Los apóstoles tuvieron al Señor que los había visitado. Y Tomás había pasado una semana y él no vio a Jesucristo. Él no oyó las palabras de paz del Señor. Él no vio sus heridas. Él no recibió la comisión que el Señor le dio. Todo lo que el Señor le ministró a los discípulos en los versículos anteriores que el pastor Lester leyó, del versículo 19 al 23. Por no estar congregado con los hermanos, él tuvo que esperar una semana más de tristeza, de depresión, de temor, de incredulidad, cuando él podía haber experimentado el gozo y la paz de tener un encuentro con el Señor resucitado la semana anterior. Y esa es una buena advertencia para nosotros, de no dejar de reunirnos con el pueblo del Señor en el día del Señor. Como dice Hebreos, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Uno nunca sabe qué bendición se va a perder por no estar en el culto de oración. Dice la Escritura, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es como dice un autor, allí estoy yo en medio de ellos. En las Escrituras generalmente se asocia esta expresión con el impartimiento de fortaleza, dirección, protección y consuelo para ayudar, para consolar, para bendecir, como nos dice el comentarista Guillermo Hendrickson. Y dice otro autor, no te quedes afuera, no te quedes a la intemperie, allí en tu incredulidad, mientras hay otros que están disfrutando de un banquete en la iglesia, alabando al Señor con las oraciones, recibiendo su palabra, siendo alentados, siendo edificados. Y hay personas que dejan ir de asistir a la iglesia, a los servicios, por cualquier situación menor, que aún ni siquiera se planifican para acostarse temprano el día anterior y estar aquí a tiempo en la iglesia. Hay un autor que decía lo siguiente: en cierto pueblo en las montañas de Europa, hace varios siglos, un noble dejó un legado, o él quería dejar un legado que era construir una iglesia para esa comunidad, pero nadie había visto los planos completos de esa iglesia hasta que la iglesia se terminó. Cuando las personas del pueblo se reunieron y vieron la iglesia, era algo hermoso, majestuoso, pero había un detalle, mis hermanos. En la iglesia no había lámparas. Recuerden que eso fue hace varios siglos, ese cuento. No habían lámparas de gas, humeadoras, como decimos nosotros. Y se preguntaron, ¿cómo se va a iluminar la iglesia? Y ese noble señaló una serie de ganchos en las paredes de la iglesia. Y le dio a cada una de las familias una lámpara que debían llevar con ellos cada vez que venían a adorar. Y él les dijo, cada vez que tú estés aquí con tu lámpara encendida, se va a iluminar el área donde tú estás sentado. Cuando tú no estés aquí, esa área va a quedar oscura. Y eso es para recordarnos a nosotros que debemos estar aquí presentes, porque cuando tú no asistes a un culto de adoración en la iglesia, cuando tú no te reúnes con el pueblo de Dios, alguna parte de la casa de Dios en ese sentido queda a oscuras.
Algo se pierde en la comunión cuando tú no estás. ¿Qué hemos visto aquí? A Tomás, su persona. Pero veamos ahora a Tomás y sus dudas. El versículo 25 nos dice que los discípulos le decían, hemos visto al Señor. O sea que ellos se lo continuaban diciendo, se lo decían continuamente. Y quizás otros, como los discípulos camino a Emmaús, también estaban allí y se lo decían. Pero Tomás se negó a ilusionarse. Tomás se negó a darle alas a sus esperanzas, quizás para no verlas hechas pedazos. Y dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Señores, pero se lo están diciendo, vamos a calcular que estaban ahí 10 apóstoles por lo menos, y le están diciendo, el Señor vino, Tomás, nosotros lo vimos, estuvimos con Él, nos dio una encomienda, nos dijo paz a vosotros. Wow, qué bárbaro Tomás, ¿eh? Pero nosotros somos así. Los discípulos también fueron así. Dice en el Evangelio de Marcos, que las mujeres el primer día de la semana, el domingo por la mañana, fueron a ungir el cuerpo del Señor. ¿Y qué encontraron allí? La piedra removida, la tumba vacía, y un ángel le dice que el Señor había resucitado. Las mujeres no esperaban eso de la resurrección. ¿Y qué hicieron ellas? Ellas salen de la tumba temblando, asustadas, y van donde los apóstoles, como nos dice luego otro evangelio. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? ¡Wow! Vieron al Señor, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! No, dice que a ellos esas palabras les parecieron disparate y no la creyeron. Disparate y no la creyeron. No me digas tontería. ¿Qué tú hubieras hecho si tú hubieras estado ahí? ¿Qué tú hubieras hecho? ¿Tú habrías creído o tú habrías dudado? ¿Qué se necesitaría para convencerte que alguien a quien tú amas ha vuelto a la vida después de haber muerto hace 3 días? Vamos a suponer eso. Tú tienes una persona cercana, lo ves morir. En el caso del Señor había hecho milagros delante de ellos. Él había dicho que debía padecer, pero ellos no entendieron. Vienen esos rumores donde ellos, el Señor resucitó, le dicen, pero ellos no lo están creyendo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban esperando, ellos no habían comprendido, no estaban esperando esa resurrección. Esa era algo que estaba alejado de su mente. No puede ser. Es imposible que alguien se levante de la muerte luego de 3 días. No luego de sufrir lo que el Señor sufrió. Siendo azotado, siendo escupido, después de estar colgando en una cruz durante 6 horas, luego de ser atravesado con una lanza en su costado. No puede haber resucitado luego de estar cubierto con libras y libras de especias en un paño funerario. No puede haber resucitado porque había una piedra en la tumba, mis hermanos, y él estaba muerto. Eso es algo imposible. Y quizás ellos recordaban al Señor con amor, las buenas intenciones, los milagros que el Señor había hecho, las maravillas, cómo había alimentado a la multitud, cómo había caminado sobre la tormenta, pero en ese momento ellos no tenían fe. Quizás luego de ver un milagro dijeron, Él dijo que iba a resucitar, que se le iba a levantar al 3er día, y ahí lo creían. Pero ahora el Señor se fue. Ahora nosotros no lo tenemos a nuestro lado, ahora no lo estamos viendo. Y por eso dice la Escritura, cuando oyeron que Jesús estaba vivo, no lo creyeron. ¡Qué bárbaro! Sí. No digan que sí, porque nosotros no lo hubiéramos creído quizás. No lo hubiéramos creído. Tomás estaba dispuesto a creer, pero bajo ciertas condiciones.
Por eso yo digo que yo soy Tomás Eduardo, tú eres Tomás Ugel, tú eres Tomás José, tú eres Tomás María, porque todos tenemos mucho de Tomás. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. A mí no me basta solo el testimonio, yo tengo que ver pruebas de eso. Yo tengo que ver a esa persona que ustedes me dicen que se le apareció para saber si era el Señor. Yo tengo que ver la señal de los clavos en la mano, la señal de la lanza en el costado. Yo tengo que poner mi mano, yo tengo que poner mi dedo. Yo tengo que entrar mi dedo en esa herida para saber si es verdad. Él no estaba creyendo. Él estaba actuando necia y pobremente, como muchas veces actuamos tú y yo. Y dijo cosas que luego se arrepintió de corazón. Y aquí aprendemos algo, mis hermanos. Para nosotros poder ir de la duda a la fe, tenemos que analizar nuestras dudas. Todos nosotros tenemos diversos grados de duda que nublan nuestra fe en el Salvador. Todos tenían dudas, pero Tomás se puso a la cabeza del grupo. Hay personas que usan sus dudas como una excusa para seguir pecando, porque el problema de ellos es un problema moral. Y quieren aparentar como que son muy intelectuales. Yo no puedo poner mi cerebro en un estante y pensar que eso fue así, te dicen. ¿Por qué? Porque ni que vean al Señor resucitado van a creer, porque han decidido no creer, porque están sumidos en su pecado. Y dudar le da esa aura de honestidad intelectual. Pero lo que está encubriendo su pecado, porque ama más las tinieblas que la luz. Pero ese no era el caso de Tomás. Tomás odiaba sus dudas, quizás se sentía miserable, pero él tenía muchas preguntas en su interior. Y él quería tener una respuesta para esas preguntas. Vamos a hacer un análisis de esas dudas de Tomás para que veamos lo mucho que nos parecemos a él. Miren, los fracasos personales desencadenan muchas dudas en nosotros. Tomás, como vimos, estaba dispuesto a morir por el Señor. Él era sincero, pero él vio al Señor cuando lo arrestaron. Él abandonó al Señor. Él huyó también. Ellos lo dejaron solo. Y ese fracaso junto a esa forma de ser pesimista y sombría de Tomás lo sumió en una depresión y en una duda mayor. ¿Por qué? Porque él le había fallado al Señor. Mis hermanos, tú tienes que entender cómo el Señor te hizo, cómo tú estás cableado. Tú debes conocerte a ti mismo, a ti misma, para estar en guardia, para poder enfrentar tus debilidades. Muchas veces las áreas nuestras de mayor fortaleza se convierten en nuestras áreas de mayor debilidad. Tomás era un hombre fiel, leal, consciente, que tomaba sus compromisos en serio, pero también tenía una propensión a dudar en ese sentido. Por lo tanto, tú debes pensar hoy, si tú estás dudando en ciertas áreas, estás atemorizado, estás deprimido, estás ansioso, piensa si tus dudas vienen de algún pecado que tú has cometido, de algún fracaso que tú has tenido recientemente. Pero hay otro aspecto aquí y es la falta de entendimiento. Eso también alentó las dudas de Tomás. Ellos estaban esperando un Mesías político, económico, social, y muchos de ellos, la mayoría o todos, estaban esperando que en esa posición, cuando el Señor subiera, ellos iban a tener su puesto de autoridad. Ellos no estaban esperando a un siervo sufriente y moribundo, y cuando el Señor muere, a pesar de que lo había advertido, ellos no lo entendían. Aún viendo la tumba vacía, no entendían lo que la Escritura decía, que el Señor había de resucitar de entre los muertos. Hay doctrinas que nos chocan, hermanos, de las Escrituras.
Hay cosas que son difíciles para nosotros de entender, pero nosotros debemos ejercer fe, porque esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de verdad del Señor, pero hay cosas que a nosotros nos chocan, claro que sí. El Señor le dice a los discípulos en un momento que ellos tenían que comer su carne y beber su sangre. Les habla sobre la doctrina de la elección y dice que muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y muchos se alejaron. ¿Por qué? Porque no entendían lo que el Señor estaba diciendo. No tenían un compromiso de seguir al Señor hasta el fin. El Señor le pregunta a los 12 si ellos se querían ir también y Pedro le da una respuesta y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y esa es una afirmación que nosotros debemos tener presente siempre, porque nosotros tenemos una mente finita y no podemos, mis amados, entender la mente de Dios. Pero solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y nosotros no tenemos ningún otro lugar porque hemos creído en Él y hemos creído que Él es el Santo de Dios. Pero en tercer lugar también tenemos dudas cuando Dios no trabaja de la manera que pensamos que debía trabajar. Tú estás planificando tu vida, tú estás planificando tu ministerio, tú estás planificando tu trabajo, tu familia. Y las cosas no salen como tú querías. Y viene una eventualidad, viene una aflicción y entonces tú empiezas a dudar muchas cosas, incluyendo lo que leí esta mañana en Romanos del amor de Dios. ¿Por qué yo estoy solo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué he perdido a este ser querido? ¿Por qué estoy experimentando tanto dolor? Y empezamos a dudar. Cuando oramos por ciertos asuntos que sabemos que están en la voluntad de Dios y Dios no responde como nosotros estábamos esperando, entonces somos susceptibles a la duda. Cuando uno ve, como decía, un ser querido sufriendo, cuando viene una de esas experiencias impactantes, quedamos sumergidos en un mar de duda. Y esa situación quizás conmocionó a Tomás en gran manera. En cuarto lugar, algo que dijimos hace un momento, Tomás se aisló. Tomás no estuvo con el pueblo de Dios. Tomás no pudo recibir la bendición de estar allí con el pueblo del Señor. Mis hermanos, a veces uno viene aquí a la iglesia y viene cargado con muchas cosas, pensando que el problema que uno tiene es el mayor problema que hay. Y luego, en la adoración donde estamos todos nosotros, 1000 y pico de personas, uno ve a una persona sentada en un lugar y uno sabe lo que ese hermano o esa hermana está pasando en su vida, su aflicción o la enfermedad que tiene o los dolores que tiene o el poco tiempo que le puede quedar de vida, dada lo avanzada que está tu enfermedad, y nosotros somos confortados, somos consolados viendo cómo ese hermano, cómo esa hermana pone su confianza y su fe en Dios. Esas bendiciones no se graban cuando estamos viendo el servicio por el internet o por la televisión, mis hermanos. Se graba, la vemos aquí, somos edificados con el pueblo de Dios. Cuando recibimos el aliento, el consuelo, la amonestación de los hermanos que están aquí con nosotros. Pero Tomás era así, nosotros somos así. Vimos Tomás, su persona, y Tomás y sus dudas. Veamos ahora en segundo lugar la respuesta del Señor. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Los discípulos estaban con las puertas cerradas porque recuerden que el Señor había resucitado, se podía desencadenar una persecución. En los versículos anteriores se nos dice que ellos estaban muy atemorizados. Pero el hecho de que las puertas estuvieran cerradas, le digo algo, no limitaba al Señor resucitado. Gloria a Dios por eso.
No importa la situación que tú estés pasando, eso no es ninguna limitación para el Señor. Y el Señor llega y lo que le dice es: paz a vosotros. Cuando uno está tratando con sus hijos que hacen algo mal, y uno sabe que ellos han hecho algo mal, lo primero que nosotros entramos es donde nuestro hijo, por lo menos yo, o lo hacía con mucha frecuencia, y uno le daba una descarga a su hijo. Pero yo no te dije, y esto, y esto, y esto, y esto. El Señor no entró así. Paz a vosotros. Ese era el saludo judío habitual, pero en esas circunstancias era algo más que un saludo. El Señor resucitado le estaba extendiendo su gracia a esos hombres que habían fallado. Él se había juntado con ellos la semana anterior. Ahora extiende esa gracia a Tomás que la necesitaba. Tomás en ese momento necesitaba, al igual que tú y yo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que el Señor le está dando aquí. Pero el Señor conoce las dudas, la confusión, la lucha que Tomás tiene. Él sabe cuáles son nuestras ansiedades, Él sabe cuáles son nuestros temores, Él sabe cuáles son nuestras preguntas, Él sabe cuáles son nuestras inquietudes y se hace presente. Paz a vosotros. Pero Él va y habla directamente con Tomás. Nuestro Señor es un sumo sacerdote compasivo que conoce nuestras debilidades. Y Él no fue condenando a Tomás, criticando a Tomás, echándole un boche a Tomás, sino que le dice: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Él abordó a Tomás como nos aborda a nosotros en nuestro punto de debilidad y de dudas y reprensiones, porque Él conocía el corazón de Tomás. Él sabía que ese hombre lo amaba a él. Y Él no lo critica, Él le da la prueba que Tomás requería. Tomás había dicho: si no veo en sus manos la señal de los clavos, Él le dice: mira mis manos. Si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, pon aquí tu dedo. Si no meto mi mano en su costado, y acerca tu mano y métela en mi costado. Si no veo todo eso, dice Tomás, definitivamente no creeré. Y el Señor le dice más adelante: y no seas incrédulo, sino creyente. Para cada exigencia de Tomás hay una respuesta, una orden del Señor. No se sabe si Tomás hizo lo que el Señor le decía. Porque la presencia del Señor, yo me imagino que tiene que haber sido lo suficientemente impactante para Él no quisiera estar tocando y poniendo la mano en el costado, pero aquí no se nos dice. Lo que aquí sí vemos es algo, mis hermanos, que ante nuestras dudas, ante nuestros temores, el Señor es bondadoso, el Señor es paciente, el Señor es misericordioso y el Señor no nos abandona. Y aquí llega el Señor y no lo rechaza, no lo reprende, no lo excomulga, no le dice impío, sino que lo trata de acuerdo a sus dudas y a sus temores. Mis hermanos, qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Si las pruebas más burdas podían convencerlo, el Señor le dio esas pruebas. ¿Por qué? Porque es un amor que excede, que sobrepasa a todo conocimiento. Y esto está escrito aquí, hermanos, para servirnos de ejemplo. Yo decía, he dicho y he repetido que nosotros somos como Tomás, débiles, torpes, necios, tontos. O la mayoría lo somos. Y el Espíritu Santo aquí nos da pruebas abundantes de la compasión del Señor, de la paciencia del Señor, de cómo Él soporta las debilidades de su pueblo. Y eso nos enseña también a nosotros, hermanos, que debemos ser tiernos, compasivos, misericordiosos y extender misericordia a muchas personas que son más débiles en la fe que nosotros, que viven llenos de dudas, que tienen una conciencia más sensible que la de nosotros. En el pueblo del Señor hay muchos hijos débiles en la familia. Hay muchos alumnos torpes en su escuela. Hay muchos soldados que son inexpertos en su ejército. Y muchas ovejas que son débiles, que se extravían con facilidad. Esos somos nosotros, mis hermanos, en este rebaño. Pero el Señor los soporta y no los echa de sí.
Y dice un autor, dichoso el hermano que ha aprendido, o el creyente que ha aprendido a tratar a sus hermanos de esa manera, con amor, con misericordia, con bondad. Y eso es algo que nosotros debemos ejercer, y más con nuestros hijos, que tendemos muchas veces a perder la paciencia con facilidad con ellos. Y miren lo que el Señor continúa diciéndole a Tomás: y no seas incrédulo, sino creyente. Como dice otra versión, en vez de dudar, cree. Ya no seas incrédulo, cree. No seas incrédulo, dice otra versión, sino hombre de fe. ¿Por qué? Porque él vio un proceso peligroso que se podía formar en el corazón de Tomás. En Hebreos 13 nos advierte, Dios nos advierte con no tener un corazón malo de incredulidad. En Hebreos 3:12 el Señor nos dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Esa es una ofensa a Dios, la mayor ofensa a Dios. Los hebreos tenían conocimiento del Evangelio, muchos profesaban ser cristianos, ninguno se consideraba un enemigo de Cristo ni un agresor del Señor. Pero tenían el peligro, el riesgo de apartarse del Señor, de llenarse de un corazón de incredulidad. Quizá tú estás aquí y has oído la verdad de Cristo, has reconocido que es la verdad de Cristo, y luego le das la espalda y te alejas de esa verdad. Una vez que has oído el Evangelio, que has oído las afirmaciones del Evangelio y le has dicho no al Señor, cuidado con ese corazón de incredulidad. No seas incrédulo, sino creyente. Cree, aunque no hayas visto que Jesús estuvo allí. Cree, eso es lo que el Señor nos está diciendo. En medio de la noche, en medio de tu oscuridad, en medio de tu situación, no importa lo que tú estés pasando, extiende tu mano y por la fe agarra la mano del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y para enfrentar este nuevo año que tenemos por delante, eso es lo que nosotros necesitamos. Déjenme decirle algo, yo soy medio claustrofóbico. Y cuando estoy de noche durmiendo en un lugar que yo no conozco, completamente oscuro, yo siempre dejo una lucecita encendida porque me despierto de noche y no sé dónde estoy. Me desubico por completo. ¿Y ustedes saben lo que hago? Empiezo a gritar buscando por dónde voy a salir. Una vez, recién casado con Patricia, estábamos en una casa de playa de su familia y las ventanas eran de esas que tú las cierras con el aire acondicionado y tú no ves nada. Y yo había dejado una lucecita encendida, me parece recordar. Señores, parece que la luz se apagó. Yo me desperté a medianoche, había buscando dónde salir gritando, había una coqueta con un espejo con muchísimas gavetas, la alé hacia adelante, se cayó, se rompió el espejo. La mamá de Patricia salió corriendo, estaba afuera en un pasillo, nos dijo que ella no sabía qué estaba pasando y adentro, si le estaban dando golpes a su hija, qué estaba pasando. Hermanos, y cuando me despierto así, que Patricia me ve nerviosa, me dice, tranquilo, yo estoy aquí, y me da la mano de noche y me tranquilizo. Imagínense lo que es tener al Señor siempre con nosotros. A través de los ojos de la fe, tenemos que ver al Señor. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que agarrar la mano del Señor, tenemos que ver las promesas del Señor para nosotros. Porque cuando dudamos, estamos desorientados, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Estamos en un lugar oscuro. Quizás tú estás así hoy en este día, tú no sabes qué camino tú vas a seguir. Pero ese es el momento para tú ver las manos heridas de Jesús. Ese es el momento para tú mirar su costado traspasado. Ese es el momento para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el momento de buscarlo en su palabra, de buscarlo en oración. Ese es el momento de encomendarnos en las manos del Señor. Porque solo Él conoce los anhelos, las luchas que hay en nuestros corazones. Veamos en tercer lugar cuál fue la respuesta de Tomás. Versículo 28.
Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y eso fue suficiente para Tomás. Él había estado abrumado y él hace la confesión más grande que se puede hacer, Señor mío y Dios mío. Él reconoció que ese fue el verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que él estaba viendo su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y él estaba de la plenitud de Cristo, recibiendo y tomando gracia sobre gracia. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para seguir corriendo esta carrera hasta que el Señor nos llame a su presencia. Tomás, a pesar de sus dudas y sus luchas, sabía que Cristo era Dios y que estaba lleno de gracia, de misericordia, de bondad hacia con Él. Y que Él estaba en ese momento inundado de las riquezas de la gracia de Dios. Señor mío y Dios mío. Y Cristo no les refuta nada de eso. Porque Cristo es 100% Dios. Cristo es 100% hombre. Por eso es que su mediación, su expiación, su intercesión, su sacerdocio, su obra de redención es única, verdadera. Por eso nosotros tenemos esperanza, mis hermanos. Por eso podemos enfrentar el futuro, no importa lo que venga. Porque nosotros hemos sido comprados y lavados por la sangre de Jesús. Pero Cristo es el hombre perfecto, no solamente es Dios. Él entiende cuáles son nuestras luchas. Él participó de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso nosotros debemos ir a sus pies en arrepentimiento y fe, diciendo, Señor mío y Dios mío. Porque con el Señor al lado de nosotros, mis hermanos, no hay nada que temer. Somos más que vencedores, como Lester leyó. Muchas veces los creyentes que más dudan, cuando tienen ese encuentro con el Señor, se convierten en los creyentes más fuertes en ese sentido. Y pueden alentar a otros. Mis hermanos, nosotros hemos experimentado la gracia de Dios en Jesucristo. Nosotros hemos ido a los pies del Cordero, arrepentidos por nuestros pecados y confiando en Él como nuestro Salvador. Nosotros hemos estado conscientes que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Que por su gracia Él nos ha dado la salvación. Pero todos dudamos, todos fallamos, todos nosotros pecamos. Pero qué misericordia, que dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, qué bueno que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Qué bueno es saber que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. No tenemos que hacer penitencia, no tenemos que ir a un monasterio, no tenemos que llegar a otra ciudad de rodillas, no tenemos que hacer nada. Ir a la presencia del Señor arrepentido de nuestros pecados. Dice la palabra que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. En Él hay perdón para que sea reverenciado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, apropiarnos de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Jesucristo. Mis hermanos, ¿el Señor pudo haber dejado a Tomás en sus dudas o no? Pero Él fue donde Él. Él fue donde Tomás el incrédulo. Él fue donde Tomás el que duda. Él viene donde Eduardo el que duda. Él va donde ti en medio de tus dudas. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe. Él sabía que por estar dudando, Tomás se había perdido de muchas bendiciones. Y Él va allí para consolar a Tomás. La respuesta del Señor: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Mis hermanos, no es necesario ver a Jesucristo físicamente para creer. Fue una bendición para los primeros creyentes verlo. Pero ellos fueron salvos no por ver, sino por creer. Y el énfasis en el Evangelio de Juan está en creer. Tú y yo no podemos ver a Cristo físicamente ni los milagros que hizo,
pero tenemos su bendita palabra que es verdad. La palabra que nos enseña, que nos reprende, que nos corrige, que nos instruye en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Y cuando vemos esa palabra, vemos a Cristo, vemos su vida, vemos lo que dijo, vemos sus milagros y vemos cómo Dios se hizo carne y vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mis hermanos, nosotros no necesitamos nada más. Lo que necesitamos es tener un encuentro con ese Salvador resucitado. Tomás lo tuvo, su vida fue transformada. Los discípulos lo tuvieron, su vida fue transformada. En Hechos 1, cuando se nos habla de la ascensión del Señor, se nos dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás. Bartolomé, Mateo, Tomás estaba ahí con los discípulos, perseverando en la obra de Dios. Hay un himno que cantamos que dice, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Muerte y tumba ya venció. Te digo que hay esperanza. Hay esperanza de un nuevo comienzo. Tenemos luz en medio de la tiniebla. Ya Cristo venció a la muerte. Ya la vida triunfó sobre la muerte en Jesucristo. El Señor resucitó. Hay esperanza. Por eso Pedro nos dice a nosotros, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y continúa diciéndonos la herencia que tenemos, incorruptible, inmaculada, que no se va a marchitar, que está reservada en los cielos para ustedes. Él nos hizo nacer, mis hermanos, para una esperanza viva. Nosotros podemos vencer nuestras dudas. Nosotros podemos sonreír, nosotros podemos enfrentar el año que viene y toda la vida por delante, porque Cristo está con nosotros. Porque tenemos una esperanza viva, una esperanza que no está basada en fantasías, en cuentos o en leyendas, sino en la roca inconmovible de la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos proclamando. Eso fue lo que proclamaron los apóstoles para la salvación de muchos. Esa prueba fue demasiado clara, mis hermanos. Mis hermanos, Jesucristo vive y vale la pena vivir y morir por nuestro Señor. Nosotros sabemos que no importa lo que pase, todas las cosas van a obrar para nuestro bien. ¿Por qué? Porque ya la maldición ha sido eliminada. Nosotros esperamos cielo nuevo, tierra nueva, ya no hay oscuridad. Nosotros tenemos una herencia imperecedera, mis hermanos. Ya de los cielos ha descendido un rayo de luz. Ya llega un ángel poderoso y terrible. Su aspecto es como relámpago y ese ángel nos dice, no os asustéis. Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí. Ha resucitado y la esperanza nuestra ha revivido, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Con esa confianza, con esa esperanza, debemos vivir cada día de nuestras vidas. Vivir para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.